Hola Marins, antes que nada perdón por tardar en subir este video, pero como había dicho en la pestaña de la comunidad, me ocupé por la escuela, y como yo no monetizo de momento con este canal, pues no lo estoy priorizando mucho. En fin, como les había prometido anteriormente, que si al anterior iceberg le iba bien, haría un iceberg de ID Software, y logramos llegar a la meta de likes que había prometido, así que aquí estamos. Ya se la saben la dinámica de este video, aquí se mostrarán curiosidades y datos sobre esta desarrolladora. Este iceberg está dividido en 4 niveles, aunque cabe decir que el orden de este iceberg no está ordenado del todo en específico, más bien lo ordene de lo que me parece menos interesante a más interesante. Muy bien, empecemos, pero antes, este video está patrocinado por Project Z, una app donde puedes compartir tus gustos con otras pers. Jaja, no se crean, en esa app están Esquizo y Carpincho Alfa, no entren por nada del mundo. Bueno, ya ahora sí empecemos. Ya todos sabemos cómo es Nintendo, que suele ser reservado con sus IPs, y que irónicamente eso lo ha llevado a crear a sus propios competidores, pues ID Software no es la excepción, ya que cuando ID Software era una desarrolladora novata en el mercado, estos le proponieron a Nintendo hacer un port de Super Mario Bros. 3 para PC, obviamente la respuesta de Nintendo fue un rotundo no. Esto terminó motivando a ID Software a crear su propia IP, llamado Commander Keen, del cual hablaré en un momento. Esta probablemente fue una mala decisión de Nintendo, ya que al final ID Software se terminó convirtiendo en una empresa de renombre, y pudo ser una segunda parte valiosa para Nintendo, aunque aún así parece que estas dos compañías terminaron en buenos términos, ya que todos los juegos de Doom han tenido ports en Nintendo. Salió un juego que fue temporalmente exclusivo de la Nintendo 64, y hasta apareció una skin de Doom Slayer en Super Smash Bros. Ultimate. Es un juego de plataformas para PC, este fue de los primeros juegos de ID Software, y el juego fue un éxito en ventas, y podría decirse que este fue el juego que los llevó a la cima. Sin embargo, el juego fue olvidado porque tiempo después ID Software se enfocaría más en crear juegos de disparos, pues Wolfenstein 3D había sido más exitoso, y aunque habían anunciado un nuevo juego en el 2019, parece ser que este se canceló. Esto ya lo había mencionado en el iceberg de la comunidad de Doom, pero me gustaría volver a mencionar este dato para el que no vio dicho video. Bueno, se sabe que ID Software apoya a su comunidad, tanto que la propia ID Software liberó el código fuente de Doom para que los fans hicieran lo que quisieran con el juego, o el hecho de que uno de los padres de Doom haya felicitado al creador de Brutal Doom. La razón del porqué de esto es que John Carmack está a favor del software libre, y por eso dejaba que los fans tengan toda la libertad del mundo a la hora de usar los motores de sus juegos. Este es considerado como el ancestro de los first person shooters, ya que fue uno de los juegos que inspiró a Wolfenstein 3D. Es un juego en primera persona que, como su mismo nombre lo dice, estamos en unas catacumbas, donde debemos abrirnos paso matando enemigos y recolectando objetos para avanzar al siguiente nivel. Como dato curioso, es que este juego también fue desarrollado por ID Software. Bueno, si no saben qué son los esports, se los cuento. Se tratan de torneos de videojuegos multijugador donde diferentes jugadores compiten entre sí, y Quake es considerado como el padre de estos eventos. Entre uno de los eventos de Quake, uno de los ganadores de estos eventos fue Dennis Fon, quien obtuvo como premio un auto, que fue regalado por nada más y nada menos que John Carmack. También, por lo que investigué de esta persona, le debemos mucho, ya que gracias a él se popularizó el usar las teclas W, A, S, T, en los shooters para PC. Este juego llegó a marcar mi infancia porque lo jugué en una consola pirata XD. Este juego es un third person shooter, aunque no encontré mucha información de este juego, por lo que investigué. Este juego fue el que inspiró a Wolfenstein 3D, sin embargo no fue desarrollado por ID Software. La historia de este juego es la misma, un prisionero de guerra que quiere escapar, y debe antirrevivir a los de la Ario Pandilla. Si bien Catacomb 3D fue el primer juego de acción en primera persona, Wolfenstein 3D podría decirse que fue el primero en considerarse realmente un juego de disparos en primera persona, al ser el primer juego de este estilo en el que usamos armas de fuego. Si Wolfenstein 3D fue el primer juego de disparos en primera persona, ¿por qué digo que Doom es el padre?
Pues esto es porque Doom fue el que popularizó los juegos de disparos, literalmente era tan popular que en aquellos tiempos a los FPS se les llamaba Doom Clones, además de que también fue pionero en otras cosas, como el modo multijugador. Veo que muchos se confunden con esto, ya que hay muchos que piensan en su gran mayoría que Doom es un juego 2D, y algunos otros que es 3D, pero la realidad es que Doom es un híbrido entre 2D y 3D, ya que a pesar de que todos los modelos de mapas, enemigos y objetos sean 2D, las hitbox funcionan en 3D en tiempo real, ya que por ejemplo eres capaz de pasar por debajo de los ataques de los enemigos si te mueves rápido, y si se preguntan del por qué no puedes mover la cámara para arriba o abajo, esto es porque el juego lo tiene bloqueado. Originalmente sí tenían pensado que se pudiera mover la cámara para el eje Y, pero el problema es que el juego se veía raro cuando movías la cámara, y podía causar mareos, es por eso que bloquearon la opción, y decidieron agregarle una suerte de aimbot al juego para compensar esto. También una razón de por qué no se usan polígonos, es porque en aquellas épocas hacer eso era muy costoso hacerlo, por eso recurrieron a usar sprites. Ahora, si quieren saber un poco más del tema les recomiendo ver este video. Antes de que él fundara ID Software junto con John Romero, John Carmack tuvo una historia bastante curiosa. En una ocasión lo detenieron por intentar robar unas computadoras, además que cuando un psicólogo lo evaluó, descubrió que tenía rasgos de psicopatía, y que tenía un nivel de IQ bastante impresionante. Lamentablemente ID Software nació en una época en la que los juegos para un público mayor eran mal vistos, así que sus juegos no estuvieron exentos de tener censura, como el caso de Doom para la Game Boy Advance en el que se censuró la sangre, o en el caso de Wolfenstein que recibió varias censuras por los símbolos del tipo del bigote chistoso. Incluso hoy en día siguen recibiendo algunas censuras, como es el caso de Wolfenstein The New Colossus, donde le quitaron el bigote al tipo del bigote chistoso en la versión de Alemania, donde se parece más a Chabelo. Este dato ya se lo sabe medio internet, pero lo quiero mencionar porque la historia de este easter egg es bastante curiosa. Cuando John Romero aún trabajaba para ID Software, a los demás se les hacía medio molesto trabajar con él, así que una broma que le hicieron fue poner su cabeza como easter egg dentro de Doom 2. Originalmente este debía ser un chiste interno dentro de ID Software, pero gracias al uso de trucos se pudo descubrir este easter egg usando el comando noclip. Existe un easter egg en Duke Nukem 3D en donde podemos ver al Doom Guy muerto. La razón de este easter egg es porque en ese momento ID Software y 3D Realms eran competencia en ese momento. Por si no lo sabían, Doomguy, Vijay Blazkowicz y Commander King son familia. Canónicamente Vijay es el abuelo de Commander King, y a la vez Commander King es el padre del Doomguy. Esto se sabe gracias a que John Romero y Tom Hall lo confirmaron, lo que significa que Wolfenstein, Commander King y Doom están en el mismo universo, y de hecho esto significaría que spin-offs como Wolfenstein RPG y Doom 2 RPG serían canon, ya que en esos juegos se hacía referencia a este linaje familiar. Bueno, según Google, un multiverso es aquel espacio en el que existen diferentes universos entre sí. Pues bien, por si no lo sabían, hay varias conexiones entre los juegos de ID Software que dan a entender que todos están conectados entre sí a través de dicho multiverso. Por ejemplo, ya está confirmado que Wolfenstein, Commander King y Doom están en el mismo universo, pero eso no es todo. También Hugo Martín confirmó que Doom 3 también es canon, solo que está ubicado en una línea de tiempo alterna. También hay varias conexiones que conectan a Quake y a Rage dentro de este multiverso, como el hecho de que aparezca la BFG en estos juegos. También Doomguy y William Blazkowicz aparecen en algunos juegos de Quake, como en Quake 3 Arena, y este es un juego de la saga principal de Quake, y cronológicamente se ubica después de Quake 1 ya que en ese juego aparece el Ranger. En Doom 2 y en Doom 2016 es posible ver a Commander King, aunque dichos easter eggs se sienten algo fuera de lugar, ya que en el easter egg de Doom 2 puedes antivivirlo, y en Doom 2016 su cabeza está, bueno, ya saben.
Microsoft es el dueño actual de ID Software, esto porque en el pasado Bethesda había comprado a ID Software, pero luego más tarde Microsoft compró a Bethesda, así que ahora son dueños de sagas como Doom o Wolfenstein. La razón de esta adquisición es que quieren que desarrollen juegos exclusivos para su servicio de Xbox Game Pass, aunque en mi opinión esta compra puede ser algo muy bueno o muy malo, ya que varias franquicias de Microsoft no terminan bien paradas que digamos. No sé ustedes, pero en mi opinión Quake no tiene el reconocimiento que merece, ya que a pesar de que este juego hizo mucho por la industria, no es tan recordado actualmente, ya que también fue un pionero dentro de los FPS, y si Quake no hubiera existido, no tendríamos muchas de las cosas que tenemos en los videojuegos actualmente. Un ejemplo de ello fue lo que mencioné anteriormente, de que fue pionero en los esports, pero eso no es todo, es muy probable que algún shooter que te guste haya sido inspirado en Quake de manera directa o indirecta, como es el caso de la mayoría de juegos de Valve, ya que la mayoría usan el motor Source, o el Gold Source que están basados en el Quake Engine, especialmente el Team Fortress que directamente nació como un mod de Quake, es más incluso hasta Apex Legends existe gracias a Quake, ya que su motor está basado en el motor Source. También otra cosa que popularizó Quake, fueron las machinimas, que gracias a estos mencionados es que también tenemos las animaciones hechas en Garry's Mod. Este escritor fue bastante conocido por crear novelas de horror cósmico. Estas novelas inspiraron a un montón de franquicias. Uno de esos juegos fue Quake, especialmente el primero donde se nota más esta influencia, incluso por lo que investigué, Subnigurat está tomado directamente de Lovecraft. Acá por lo que investigué, con motivo de promocionar Rayman 3, salió en una revista que Rayman aparecía en Quake 3, aunque no se emocionen, ya que en realidad se trata de un mod, pero no negaré que estaría cool que Rayman realmente estuviera en Quake 3 XD. No sé si lo sabían, pero en el lore del multiverso de ID Software, la mayoría de los protagonistas de sus sagas son mucho más poderosos de lo que se ve en el gameplay. Por ejemplo en Quake 3 y en Quake Champions literalmente la trama trata de que un par de dioses reunieron a los mayores guerreros del multiverso para que peleen entre sí para su entretenimiento, por lo que la mayoría de los protagonistas de ID Software ya son como mínimo multiversales bajos, y bueno, ya ni hablar del Doom Slayer que directamente es universal, pero si quieren saber más de la cosmología de ID Software, les recomiendo ver la wiki llamada La Gran Cosmología de Doom, hecha por el extinto usuario Aike. Este se trata de un conjunto de varias ideas y conceptos que se tenían para el primer Doom. Originalmente Doom iba a ser un juego mucho más ambicioso de lo que fue en su tiempo. En esta Biblia se pueden encontrar varias cosas interesantes, como que Doom tendría una mejor historia de la que tuvo la versión final, o que habría más armas aparte de las que ya conocemos, además de tener 4 personajes jugables, y posiblemente tendría un multijugador cooperativo para 4 personas, así como que los niveles y el diseño de los mapas serían más complejos. Sin embargo, varias de estas ideas fueron descartadas por varios motivos, como que las limitantes de la época no permitieron que estas ideas lograran ser una realidad, también porque ID Software se quería centrar en lo más importante, que era la jugabilidad, y a eso súmenle que a John Carmack le chupaban 3 historia en los videojuegos, aunque no todo fue malo, ya que en juegos posteriores se reutilizaron varias de estas ideas, como la Unmaker que apareció finalmente en Doom 64, y por lo que investigué, también Tom Hall, uno de los cofundadores de ID Software que escribió esta Biblia, se fue para 3D Realms y varias de estas ideas las utilizó para Duke Nukem 3D, y de hecho quizás eso explicaría por qué en ese juego se burlan de Doom. Por cierto, si quieren probar un mod que recree más o menos estas ideas, les recomiendo descargar el Doom Delta, que busca ser lo más fiel posible a estos conceptos. Ya lo mencioné en el iceberg de Doom, así que mejor lo diré de forma resumida. En una ocasión los progres funaron a John Carmack por asistir a la BaseCon porque los organizadores de ese evento son conservadores, y por eso muchos empezaron a tachar de John Carmack de homofóbico y otras cosas, aunque al final John Carmack salió a declarar que él no apoyaba la ideología de los organizadores ni de ningún grupo ideológico.
Durante el desarrollo de Doom, en ID Software siempre se tuvieron conflictos internos por diferencias creativas. De ejemplo está la Biblia de Doom. Mientras Tom Hall quería que Doom se enfocara en la narrativa, John Carmack quería centrarse más en la jugabilidad, y él tenía esa controversial frase de que la historia en un videojuego era lo equivalente a la historia en una película. También John Romero tenía sus problemas, como que era ambicioso de más, pero lo que terminó por derramar el vaso fue Quake, ya que para este punto los miembros de ID Software ya estaban bastante divididos, así que lamentablemente este fue el último juego hecho por el equipo original. Realmente no sabría decirles quién fue el verdadero malo en esta historia, ya que la verdad todos los trabajadores que cada quien quería hacer lo que se le diera la gana. Él era el compositor de los soundtracks de los nuevos Wolfenstein y Doom, y nos trajo temazos como BFG Division, pero lamentablemente se deslindó de Bethesda por cuestiones de contrato laboral, ya que Mick Gordon tuvo varias limitaciones durante el desarrollo de Doom Eternal, aparte de que no le pagaron bien por sus canciones, lo que provocó que este se hartara y renunciara a Bethesda. De ahí el por qué el soundtrack de las expansiones de Doom Eternal se escuchan tan diferentes al del juego base. La verdad es que esto es una pena y se le va a extrañar dentro de la saga. En mi opinión creo que si ID Software saca un nuevo juego sin Mick Gordon, creo que no se va a sentir lo mismo sin él. Luego de que John Romero se fuera de ID Software, se fue a otro estudio para crear este videojuego, y como ya todos saben, el resultado final es que este juego resultó en un desastre que arruinó su carrera como desarrollador de videojuegos. ¿Se acuerdan que les dije que John Romero era ambicioso de más? Pues este juego sufrió el síndrome de Duke Nukem Forever, ya que se la pasaban cambiando de motor y agregando quién sabe cuántas ideas, solo para que al final se terminaran desechando, todo para que al final el juego terminara siendo malo. También tengo entendido que John Romero creó este juego a base de ideas que él tenía para Quake, pero que por diferencias creativas se desecharon, y como dato medio obvio, fue en este juego que John Romero sacó su infame frase: John Romero te hará su... Bueno chicos, hasta aquí el video, ojalá les haya gustado y perdón por la demora en sacar este video. Ya saben que pueden dejar su like y suscribirse. Si creen que me faltó mencionar algo o dije un dato erróneo, háganmelo saber en los comentarios. Se despide el Marín del Espacio, y nos vemos dentro de otros 2 meses XDDD.